Hola, mis apreciados oyentes. Dios nos bendiga, mis hermanos en la fe. Un feliz sábado al pueblo de Dios. ¿Cómo estamos en esta mañana? Por la gracia bendita de nuestro Padre Celestial, con vida, agradecidos, porque en su grande amor, en su maravillosa voluntad, Él nos regala un día más de vida. Y esto hay que agradecerlo. Hasta que uno a veces no ha perdido la salud, empieza a valorar lo que significa tener salud. Y cuando ya estamos a veces a un paso de la muerte, deseáramos a veces tener más tiempo para hacer, para decir, para abrazar, para poder dar a otros lo que en nuestro corazón deseamos dar y nunca lo dimos. Bendito sea el Señor. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Continuamos leyendo entonces en el libro de Hebreos, capítulo 11, listado de estos valientes hombres, jóvenes y mujeres que se pusieron al frente para confiar en Dios plenamente a pesar de las situaciones que enfrentaron, de las situaciones que pasaron. Muchas eran terribles, como la que vamos a leer en este momento. Hebreos 11, 17 y 18. Reza las Sagradas Escrituras. Cuando Abraham fue probado por la fe, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas. Estuvo a punto de ofrecer a su hijo único. Versículo 18. Habiendo sídole dicho, en Isaac tendrás descendientes de tu nombre. ¡Wow! ¿Cómo se sentirían ustedes, queridas madres, que les digan, ofréceme a tu hijo en sacrificio, dámelo, y es el único que tienes? Yo pensaría, no saben lo que están diciendo. Pero Isaac acá es como un ejemplo de lo que le pasó a Dios el Padre con su hijo. Dios le pidió a la primera pareja que tuviera hijos y se multiplicaran. Dios le pidió a Noé que generase hijos. Dios le prometió descendientes a Abraham y no se la daba. Su edad y la infertilidad de su esposa Sara, su mujer, parecían impedir el cumplimiento de la promesa. Sin embargo, la promesa a su tiempo se cumplió. Ahora bien, surge algo muy extraño. Cuando Isaac es un joven, Dios le pide que lo ofrezca en sacrificio. Ay, yo no sé, pero creo que ninguno de nosotros estaríamos de acuerdo con esta situación. ¿Por qué iba Dios a querer quitarle a su hijo si él mismo se lo había dado y era prometido? Abraham obedece el pedido divino. Qué importante. Isaac también se somete al sacrificio porque cree en la integridad de su padre Abraham. Pero cuando todo está listo, fíjate, llevan allí, suben al monte, llevan ahí un asno cargado con leña. El hijo pregunta, padre, todo está listo. ¿Dónde está la víctima que se va a sacrificar? Cuando todo estaba ya ready, como decimos, la fe del padre y la sumisión del hijo ya estaban plenamente probadas. El ángel de Dios, cuando Abraham está listo para degollar a su hijo, detiene su mano. Abraham tiene su mano levantada con la plena convicción de que lo que Dios ha pedido lo va a dar, va a obedecer. Y entonces Dios le dice que es suficiente. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Esta historia maravillosa la encontramos en Génesis capítulo 22. Isaac entonces era un símbolo del Hijo de Dios, que sería dado en sacrificio por los pecados del mundo, por tus pecados y también
por los míos. Hoy es Navidad y la cristiandad celebra el nacimiento de Cristo. Aunque sabemos que no es la fecha correcta, el niño Jesús nació para ocupar el lugar de Isaac, para sustituirte a ti y a mí. ¿Sustituirnos de qué? De que no mueras, querido, eternamente. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando nació Jesús, los sabios del Oriente hicieron un largo viaje llevando presentes para el niño Jesús. Llevaban incienso. El incienso era utilizado generalmente en los rituales religiosos por el sacerdote. La mirra es la savia de un árbol. La savia es como quien dice la sangre de los árboles. Y esta savia era usada para preparar los cuerpos para la sepultura. El oro era un símbolo de realeza. Así, el recién nacido Jesús fue homenajeado y reconocido como sacerdote, como Salvador y también como Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el Señor. Algunos expertos han intentado calcular el nacimiento de Jesús, tomando la Biblia como fuente. En el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, por ejemplo, se afirma que en el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías, sacerdote, el padre de Juan el Bautista, del grupo de Abdías, oficiaba en el templo de Jerusalén. Y según el libro de Lucas, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan. Indica entonces también en Crónicas que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos el sacerdocio en el templo, y el grupo de Abdías le correspondía el 8º turno. Contando los turnos desde el comienzo del año, al grupo de Abdías entonces le correspondía el servicio de junio, el 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar judío hebreo. Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Isabel y María fueron normales, Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicada en la Biblia, según la cual la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban las ovejas. Allí nosotros encontramos en el libro de Mateo, en el libro de Lucas. Vemos Lucas capítulo 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os traigo buenas noticias que será de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quiénes dijeron esto? Los ángeles a los pastores. En esta región, los pastores pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. Y de pronto se les aparecieron los ángeles. Entonces, querido, si están anunciando el nacimiento de Jesús, si hubiese sido diciembre, los ángeles no podían estar allí en el campo porque se hubieran muerto de lo helado, del frío, ¿verdad? Así que, siguiendo entonces esta suposición, Jesús nació por ahí por septiembre, porque estaban, dicen los pastores, cuidando sus rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre. Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a estas fuentes primarias, que son las Sagradas Escrituras. Entonces, por lo que la fecha correcta debe estar entre estas fechas, septiembre, octubre, que son principios de otoño. Además, debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César al tiempo del nacimiento del Hijo de Dios, lo cual obviamente no podía haber sucedido en diciembre, época de intenso frío en Jerusalén. La razón es que el pueblo judío era proclive en la rebelión y hubiese sido imprudente ordenar un censo en esa época del año. Como los turnos semanales, tal y como lo confirman los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, cada grupo servía 2 veces al año y nuevamente le correspondía al grupo de Abdías el turno a finales de septiembre. Si se toma estas segundas fechas como de partida,
Juan habría nacido a finales del mes de junio. Bueno, entonces, querido, si tú estás celebrando el nacimiento de Jesús en esta fecha, estamos equivocados. Ahora, yo me detendría en realidad que todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sí, definitivamente, el primer nacimiento fue muy importante, porque a través de Él nosotros hemos conocido la salvación, la restauración. Algo importante es que aunque la fecha no se dijo en las Sagradas Escrituras, y Dios sabe por qué, sí se previó el acontecimiento. Allí en Mateo 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, iban a ser en Belén Efrata. Y el cumplimiento, ahí también lo vemos en Lucas 2, 4, 5 y 7. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de Judá. También vemos en Daniel 9:25 cómo es predicho el nacimiento de Jesús. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Dónde se cumple eso? Allí en Lucas 2, 1, 2. Aconteció en aquellos días, dice las Sagradas Escrituras, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. También allí en Isaías es predicho el nacimiento de Jesús. Capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Dónde se cumple esta profecía? Lucas 1, 28, 27 y 30 y 31. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Si tú notas entonces, todo fue dicho con anterioridad y tuvo su cumplimiento. Jeremías 31:15 también profetiza la matanza de todos los niños. ¿Por qué? Porque Herodes buscaba a Jesús para matarlo. Jeremías 31:15, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo Raquel, que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. ¿Dónde se cumplió esto que ya estaba predicho? Mateo 2, 16, 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. También la salida de Jesucristo, de María y José a Egipto, ya estaba predicha con anterioridad. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2, 14, 18 es el cumplimiento de esto que predijo allí en Oseas. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Inclusive, hasta quien iba a preparar el terreno para que Jesús apareciera en su ministerio fue predicho. Isaías 43, 5. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente verá porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Dónde se cumplió esta profecía? Allí en Lucas 3, 3 al 6. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo, el arrepentimiento para perdón de pecados,
como estaba escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. ¿De quién es este? Juan el Bautista. Como notarás, querido, desde allí de Génesis 3:15, donde se promete que la simiente de la mujer aplastará la cabeza del mismo Satanás, se ve allá el cumplimiento en Gálatas 4:4, lo que estudiamos en una sesión anterior. Y cumplido y llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es grandioso cómo las Sagradas Escrituras se cumplen al pie de la letra. El nacimiento de Cristo, entonces, predicho desde el mismo Edén y reforzado en el cumplimiento allí en Gálatas 4:4, podemos entonces nosotros notar seguridad de que Dios no falla, es fiel. Aunque nosotros seamos desobedientes, Él continúa fiel y todo lo que ha dicho se va a cumplir. ¿Era importante la fecha de nacimiento de Jesús? No, querido, no es importante. Lo importante es el acontecimiento. ¿Qué significa para ti que Jesús haya venido a nacer a este mundo? De igual manera, Jesús predijo, Dios mismo predijo el nacimiento de Jesucristo. Dio señales, dio las pautas para que estuvieran preparados. De la misma manera, la segunda venida de Cristo no se ha dicho día ni hora, pero se han dicho las señales y las pautas. ¿Para qué, querido? Para que tú y yo estemos preparados, mi amado. Qué bueno es nuestro Señor, que no nos deja andar allí para que nos caigamos. Nos ha dejado el conocimiento claro en las Sagradas Escrituras. Nacimiento es simplemente la fecha de nacimiento, el acto de llegar a la vida. Aquí entonces, cuando se dice Navidad, de un solo uno va y se dirige hacia la festividad religiosa que se celebra el 25 de diciembre en los cristianos, conmemorando el nacimiento de Jesús. Pero la Navidad simplemente es nacimiento. Viene del latín nativitas o nativatis, que significa nacimiento. Entonces, esto fue instaurado o establecido en diciembre como día de solemnidad por la Iglesia Católica en el año 350, gracias al Papa Julio. Pero en la Biblia no es mencionado el día, ni es importante, querido. No hay ningún detalle en las Sagradas Escrituras que a Dios se le pueda pasar por alto, que tenga importancia y no lo diga. Todo lo que está en las Sagradas Escrituras es lo que nosotros necesitamos para la salvación. En realidad, esto del 25 de diciembre como fecha de festejo de nacimiento de Jesús responde a la necesidad de la Iglesia Católica de constituir la fiesta de las Saturnales o Saturnalías, que son tradiciones de la antigua Roma que coincidían con el solsticio del invierno y eran celebradas por los llamados paganos, y así facilitar la aceptación del cristianismo. Esto es todo, querido. La Navidad aquí en Estados Unidos es de las fechas y de los acontecimientos donde hay más negocio. Para algunos negocio y para otros quedan sin dinero. Se van de bolsa, como decimos, ¿verdad? Bueno, en realidad, querido, si hay algo importante en lo que debemos de reflexionar, sí, veamos ahí el caso de los sabios del Oriente. Ellos trajeron al Salvador lo más valioso que tenían. Nos dieron a nosotros ejemplo. Muchos obsequios, regalos, le dan a sus amigos. Pero yo preguntaré en este momento, ¿qué tienes tú para darle a tu amigo celestial? ¿Hay algo que le puedas dar a Cristo Jesús? De quien recibes todas las bendiciones. Nosotros recibimos biles, recibos de la luz, del gas, del agua, ahora hasta del cable. Pero ¿has recibido alguna vez un recibo del oxígeno que respiras? De lo grandioso que es tener una familia que te acompaña, de un amigo sincero que tengas. De la misma vida, querido. ¿Cuánto tiran sus millones que están muriendo por vivir aunque sea unos días más? Nosotros, mi amado, recibimos de Cristo todo. Es maravilloso Él. Reservemos entonces para Cristo lo mejor de todo lo que tengamos. Lo mejor de nuestro tiempo, de nuestro dinero, lo mejor de nuestras habilidades, de
nuestro amor. El cielo dio todo lo que tenía en Jesucristo. El Padre lo dio todo. Los sabios también lo dieron todo lo que tenían ahí. Reconocieron y adoraron. ¿Y tú qué haces, querido? Ahora que la gente celebra estas festividades, ¿realmente tienes la devoción de adorar a Jesucristo en espíritu y en verdad? Ojalá, mi amado, que tú puedas escuchar el llamado de Jesucristo. Te propongo entonces regalarte tú por entero a Jesucristo, reconociéndole como sacerdote, tu sumo sacerdote que intercede en el santuario celestial, como tu Salvador y como el Rey. Si es tu Salvador, gloria a Dios, tu Salvador personal, bendito sea el Señor. Pero también regálate por entero y reconócelo como Rey. Si tú lo reconoces como Rey, debes acatar sus mandamientos, su forma de gobernar. Y como Señor, es porque tú le obedeces. Ojalá, mi amado, en este tiempo donde la gente se sensibiliza un poco, donde se trata de practicar un poco más de valores, compartir con otros lo que tienes, ojalá que puedas ofrecerle el oro de tu fe, de tu amor, el incienso de tus oraciones, la mirra de tu testimonio. Él dice algo. Allí Abraham ofrece a su hijo Isaac. Al pedido de Dios, él cumple. Entonces tú y yo, mi amado, ¿qué haremos? ¿Obedeceremos la voz de Dios? Proverbios 23-26 nos dice en este momento: dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. La paz de Cristo quede contigo. Si Él lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.